Bueno, shalom, buenas noches a todos. Y aquí empezamos la clase de esta noche. Aquí en Israel no hace mucho calor, entiendo que por España hace mucho calor. Bueno, entonces vamos a refrescarnos un poco con la Torah, con el libro este de Shoftim que estamos estudiando. Y estábamos viendo el mensaje, los mensajeros que envió Yiftach al rey de los hijos de Amón, y le dice 6 cosas. La primera, ¿qué hay entre tú y yo? Que has venido a mí para luchar contra mi tierra. Le contesta el rey de Amón, porque vosotros habéis robado mi tierra. Versículo 13, porque tomó Israel mi tierra cuando subieron de Egipto, desde Arnón hasta el Yabok y hasta el Jardén. Y ahora devuélvemela en paz. Versículo 14, Yiftach le da una lección de historia. Es verdad que estas tierras hace mucho tiempo pertenecieron a Amón y a Moab, pero no es verdad que Israel las tomara de Amón y Moab, porque de por medio hubo otra conquista. Y fueron Sihón y los amorreos, que durante los 40 años que nosotros estuvimos por el desierto, ellos conquistaron esta tierra, y nosotros, cuando nosotros llegamos, al cabo de estos 40 años, todo lo que hicimos fue conquistar la tierra de manos de Sihón. Veamos de nuevo esto. Versículo 16, cuando subieron de Egipto y fue Israel por el desierto hasta el mar de la caña y vino a Kadesh, y envió Israel mensajeros al rey de Edom diciendo, pasaremos te ruego por tu tierra, y no les escuchó el rey de Edom, y también al rey de Moab envió y no consistió, y permaneció Israel en Kadesh y fue por el desierto y rodeó la tierra de Edom y de Moab y vino del lado oriental a la tierra de Moab y acamparon al otro lado del Arnón y no vinieron al territorio de Moab, porque Arnón es la frontera de Moab. Versículo 19, y envió ángeles a Sihón, rey de los amorreos, rey de Heshbón, y le dijo a Israel, pasaremos te ruego por tu tierra hasta nuestro lugar, y no confió Sihón en Israel pasar por su frontera, y reunió Sihón a todo su pueblo y acampó en Yahatz, y luchó con Israel. Versículo 21, y dio el Señor Dios de Israel a Sihón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los hirieron. Y poseyó Israel toda la tierra del amorreo, habitante de esta región. Y poseyeron todo el territorio del amorreo desde el Arnón hasta el Yabok, y desde el desierto hasta el Jardén. Bueno, entonces esto es la segunda respuesta que está dando Yiftach al rey de los amonitas. Y le ha dado una clase de historia, como estamos viendo aquí ahora. Y ahora vienen otras respuestas cortitas para terminar el cuento. Versículo 23. Y ahora el Señor Dios de Israel expulsó al amorreo de delante de su pueblo Israel, y tú has de poseerla. O sea, es verdad que los amorreos conquistaron tu territorio, pero cuando nosotros expulsamos al amorreo no fue para devolverte este territorio, porque Dios nos lo entregó a nosotros. Y por lo tanto, esto nos pertenece ahora a nosotros. Hay que saber, lo siento, parece que está bien, está todo en verde, no entiendo por qué hay problemas. Es cierto que cuando una nación
conquista el territorio de otra nación, entonces, según las leyes internacionales, pues este territorio está conquistado y se acabó el problema. Ahora esto pertenece a la otra nación. Hoy en día ya sé que ha cambiado un poco todo esto, pero la verdad es que hasta hace relativamente poco, hasta la Segunda Guerra Mundial, esto era así, más o menos, que viene una nación y conquista el territorio de la otra. Lo siento, ¿los demás también me oyen mal? ¿Los demás también me oyen mal o solamente es Miquel que me oye mal? No, los demás me oyen bien. Ok, entonces parece ser que es un problema solamente del contacto de Miquel. Ok, pues tómalo en cuenta. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir. El problema es de Miquel y se lo voy a escribir para que lo tenga claro. ¿Me has oído, Miquel? ¿Has oído esto? Que el problema seguramente es en tu ordenador. Inconveniente que lo arregles tú. Ok. Entonces estábamos diciendo que en el momento en que hay una conquista de una nación que conquista el territorio de otra, entonces este territorio automáticamente pasa a la segunda nación, a los conquistadores, hasta que venga otro o el anterior y lo recupere. Ok, entonces está claro que si nosotros conquistamos la tierra de manos de Sihón, no te debemos nada en absoluto. De nuevo veamos el versículo 23. Ahora el Señor Dios de Israel expulsó al amorreo de delante de su pueblo Israel, y tú has de poseerla. ¿Tú te crees con derecho ahora a poseerla? ¿No es así? Versículo 24. ¿Acaso lo que Kmosh, tu Dios, te ha hecho poseer, no posees tú? Lo que tu Dios Kmosh te ha dado, esto es para ti. Y todo lo que el Señor nuestro Dios ha desposeído delante de nosotros, lo poseeremos. O sea, lo que el Señor nuestro Dios ha quitado a otra nación y nos lo ha dado a nosotros, ahora es nuestro. Y aquí está diciendo, muy bien, Miquel, bienvenido de nuevo. Y aquí está diciendo en realidad de que incluso en caso de que Israel hubiera conquistado el territorio de Moab, nosotros no le debemos nada a Moab. Porque si lo hemos conquistado, entonces es nuestro. Cierto que Moab puede intentar luchar para recuperarlo, y si lo consigue, pues volverá a ser suyo. Vale, esto sí. Pero mientras tanto, esto es nuestro. Pero ni siquiera ha sido así, sino que los amorreos conquistaron de los moabitas y de los amonitas, y nosotros conquistamos de los amorreos, por lo tanto no tenemos nada que ver contigo, no tienes derecho a protestar. Veamos lo que dice aquí sobre Kmosh. Este Kmosh era el dios de Amón y de Moab. Como podemos ver en el libro de Bemidbar, en realidad Kmosh aparece como el dios de Moab. Todos los textos dicen que Kmosh era el dios de Moab y aquí es el único lugar en que se le relaciona con los amonitas. Aparece mencionado también en la famosa estela de Mesha, rey de Moab, en la que aparece como quien se le ofrecían sacrificios humanos a este dios Kmosh. Y así se ve también en varios textos bíblicos que hablan del culto a Kmosh como culto de sacrificios humanos. Hay varias especulaciones sobre el significado del nombre Kmosh, aunque no concuerdan con ninguna posible etimología. La raíz Kamash
no aparece en la Biblia ni una sola vez, solamente aquí en el nombre de Kmosh. Solamente aparece aquí en el texto, en estos contextos, como Dios de los moabitas, y aparece en hebreo solamente a partir del hebreo talmúdico de hace unos 2000 años o incluso menos, con el significado de marchitarse. Ok, entonces, esto es una primera pista lo que puede significar este Kmosh, una primera pista que esta misma raíz, teniendo en cuenta que los amonitas y los moabitas hablaban un idioma casi idéntico al hebreo, una persona que habla bien el hebreo en teoría puede entender cualquier texto en moabita y en amonita a condición de que le escriban bien las palabras. Si no se lo escriben bien, entonces no lo va a entender. Pero si lo escriben bien, entonces en teoría va a entender la mayoría del texto. Bueno, entonces marchitarse es la primera pista que tenemos. Parece que forma parte del nombre de la ciudad de Carchemish. Podéis ver aquí las letras de Kamash, y aquí en la palabra, en el nombre Carchemish aparecen las mismas letras, conocida en griego como Europos, que significa hermosa frondosidad. O sea, la ciudad de Carchemish, que está en la frontera hoy en día entre Turquía y Siria, la ciudad de Carchemish, en griego la llamaban Europos, que significa hermosa frondosidad, de donde viene también, contestando a Miquel, de donde viene también el nombre del continente Europa. ¿Ok? Es exactamente la misma palabra. Europos es en masculino y Europa es en femenino. Y significa hermosa frondosidad. Rops en griego significa frondoso, ramas, ramaje, frondosidad. Y eu significa bueno o bonito. Entonces este es el significado de Europa y también de Europos. Y si le dan este nombre en griego a la ciudad de Carchemish, nos permite intentar entender que el Kamash tiene algo que ver con la frondosidad, con las ramas. Y teniendo en cuenta que en el hebreo talmúdico las letras Kamash significan marchitarse, que esto está relacionado de algún modo con las ramas, con los vegetales, entonces podemos sacar alguna conclusión de que este Kmosh tendría algo que ver con las ramas, una frondosidad o algo así. Europa no tiene nada que ver con esto, pero el nombre de Kmosh tiene que ver con la palabra Europa, etimológicamente hablando, solamente etimología nada más. Ok. Esto es mi trabajo de etimología, que si os interesa, y si no, pues seguimos adelante, porque solamente era para intentar ver qué significa este nombre Kmosh. Dice Yiftach que el dios Kmosh no fue capaz de defender a los amonitas del ataque de Sihón, el rey del amorreo, mientras que el Señor Dios de Israel nos dio la victoria sobre Sihón. El dios Kmosh no es una... bueno, vamos a ver. Los amonitas tenían el dios Moloch, y los moabitas tenían a Kmosh. En realidad es exactamente lo mismo. Los amonitas lo llaman Molech y los moabitas lo llaman Kmosh. El hecho de que Yiftach aquí le dé el nombre de Kmosh al dios de los moabitas, de los amonitas,
es una sorpresa. En realidad tendría que llamarle Molech, porque está hablando con los amonitas. Si hubo allí una equivocación de Iftach, o si hubo un intercambio de dioses entre los amonitas y los moabitas, esto resulta un poco complicado saberlo. Pero está claro que Francesc tiene razón, que es una variedad del Molech, es en realidad el nombre que le daban en un lugar era Kmosh y en el otro lugar le llamaban Molech, y parece ser que se trata del mismo dios exactamente, y en los canaanitas le llamaban Baal, y todos son exactamente lo mismo. Somos testigos aquí de una de las muestras de lo que se llama los dioses nacionales, que pelean uno contra el otro, una visión completamente pagana y extraña a lo que enseña la Torá. Era una visión popular en aquellos tiempos, y tal vez incluso en tiempos mucho más modernos. Ahí está el santo patrono de un pueblo que se pelea con el santo patrono de otro pueblo, y en Italia se robaban el patrono de la iglesia del pueblo vecino, y esto era una victoria. He leído un texto histórico que hablaba de cosas así en Italia antes de la Segunda Guerra Mundial, no sé si incluso más tarde. Cada país tiene su dios o su santo patrón que lucha contra el dios del vecino, y cada victoria se adjudica al dios particular. Iftach usa la expresión popular sin entender la visión de la Torá. Está claro que aquí comete un error grave desde el punto de vista de la Torá. Porque cuando nosotros decimos el Dios de Israel, no nos referimos a esto. El Creador es el Dios de todo el universo. Cuando decimos Dios de Israel, queremos significar que de momento tan solo ha sido reconocido en Israel. Mientras que los otros, el Dios del fuego o el Dios del agua, como vemos, o sea, otros pueblos tienen al Dios del fuego y al Dios del agua, como vemos en las palabras que nuestros sabios dan a un versículo del libro de Jeremías, capítulo 2, versículos 10 y 11, que habla de las islas de Kitim y los habitantes de Kedar. Y los sabios dicen que en las islas de Kitim, puesto que son islas, entonces adoraban al Dios del agua. Mientras que los habitantes de Kedar, que está en el desierto, adoraban al Dios del fuego. A pesar de que ambos sabían de que el agua puede apagar el fuego y el fuego puede evaporar el agua. Y el versículo del libro de Jeremías dice: ¿acaso cambió un pueblo sus dioses y ellos no son dioses? En realidad no son nada, no son más que emisarios del Creador. Y a pesar de esto, los pueblos no intercambian entre sí a los dioses. Los de las islas de Kitim no van a adorar de pronto al dios de los habitantes de Kedar y viceversa. Un pueblo no cambia sus dioses así por así. Los griegos, lo que hicieron los griegos solamente era añadir a los dioses de los lugares que iban conquistando, a los dioses que ya tenían, solamente para facilitar que los pueblos conquistados se sintieran bien con los griegos. Pero esto era todo lo que intentaban, no iban más allá de esto, no iban a apoderarse, digamos así, de los dioses de otro pueblo, a intercambiarse los dioses entre ellos. No se hacía una cosa así, por lo menos no en tiempos del profeta Jeremías. La palabra Dios significa fuerza de la naturaleza, Dios en minúscula.
y están todas las fuerzas subyugadas a la voluntad del Creador. Ninguna de estas fuerzas es independiente o autónoma para hacer lo que le dé la gana. No existe, en hebreo no puedes decir, según el judaísmo, no puedes decir la naturaleza quiso que fuera así o que fuera de otro modo. Esto no es correcto. Dios quiso que la naturaleza reaccionara de tal modo. Pero la naturaleza no tiene independencia, no tiene autonomía para decir una cosa así. Todos dependen del Creador, que es el único que se merece el nombre de Dios, con plena autonomía y plenos poderes. Y vamos a ver aquí dos versículos en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 7, y sabrás que el Señor tu Dios es el Elohim, el fiel que guarda el pacto, el Dios el fiel que guarda el pacto y la bondad a quienes le aman y a quienes guardan sus mandamientos por 1000 generaciones. Aquí ves que está cambiando. Primero usa el nombre Elohim y luego usa el nombre El, que no viene a cuento ahora explicar la diferencia. Lo vamos a ver ahora dentro de un momento, un poco el significado de esto. Y por eso se le denomina Dios de dioses. Y esto viene en el capítulo 10 del libro de Devarim. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Ok. Por eso se le denomina de este modo, porque es el dueño de todas estas fuerzas naturales. Ya que estamos en ello, debemos decir que hay 3 formas con la misma raíz. El nombre El, el nombre Eloah y el nombre Elohim. Las 2 primeras implican fuerza o poder más allá del normal, como el que pueda tener un rey o un juez o un gobernador que pueden dar pena de muerte, o una fuerza natural, el viento, el sol, los rayos, los truenos, y por supuesto también una fuerza sobrenatural, se le puede dar un nombre así. Y por supuesto se aplican al Creador cuando quieren expresar el rigor de la justicia o el poder que tiene sobre la naturaleza. Y así aparece, por ejemplo, en el relato de la creación, aparece siempre el nombre Elohim. La tercera forma es la más corriente y está en plural, parecido a lo que en castellano se denomina el plural majestático, usado por los reyes y gobernadores, que dicen nos, en lugar de decir yo. Pero en el texto bíblico, al hablar del Creador con una de estas 3 posibilidades, con la tercera, Elohim, que está en plural majestático, el verbo que la acompaña está siempre en singular. Y por lo tanto está claro que está hablando de una persona o de un ente en singular, no en plural, a pesar de que la forma esté en plural. El verbo está siempre en singular. Exactamente, son atribuciones diferentes del Creador. Solo en lugares en que no se refiere al Creador, el verbo estará en plural, como por ejemplo en el libro de Shmot, en el libro del Éxodo, capítulo 22, habla 3 veces de los jueces, dándoles el nombre de Elohim. Y también en el libro de los Salmos habla de Elohim, en realidad está hablando de los dioses, de los jueces. Y allí el verbo estará en plural. También cuando habla de los ángeles, se le puede dar también el nombre Elohim y en realidad está hablando de un ángel y no de Dios. Y allí el verbo puede estar también en plural.
En la hermenéutica judía se señalan las diferencias entre los tres nombres, pero nosotros nos conformamos con lo visto aquí, y los que no se conformen pues tendrán que esperar a otra clase porque aquí no podemos darla, ya basta con lo que hemos visto ahora. Ok, entonces esta es la tercera respuesta que le da Yiftach al rey de Amón. Lo que Kmosh, tu Dios, te otorgue, entonces esto es lo que tú tendrás, y lo que el Señor nuestro Dios ha quitado a otros pueblos y nos lo ha dado a nosotros, entonces esto es nuestro. Lo que ha desposeído, lo que ha quitado a otros pueblos y lo ha puesto delante de nosotros, entonces esto es para nosotros. Y vamos a por la el cuarto punto. Versículo 25. Y ahora, ¿eres tú mejor que Balak ben Zippor, rey de Moab? ¿Acaso peleó él con Israel? ¿O acaso luchó contra ellos? Bueno, en el libro de Bemidbar, capítulos 22 y 24, aquí en la tierra de Israel, ya es la parashá para este próximo Shabbat, ya tenemos la parashá de Balak. En la diáspora creo que también se unen por fin, creo que vais a tener las dos parashás de Jucat y de Balak juntas, no estoy seguro, tengo que comprobarlo de nuevo, pero casi seguro que es así. Pero aquí en Israel seguro que sí que la tenemos, la parashá de Balak. Entonces nos encontramos con Balak, el rey de Moab, que no se atreve a atacar a Israel, a pesar de sentirse amenazado por la cercanía del pueblo de Israel. En lugar de atacar directamente, pretende maldecir a Israel para debilitarlo y hacer posible un ataque y expulsarlo de su frontera. Esto es lo que pretende hacer. Para ello manda llamar a un hechicero de Mesopotamia llamado Bilam, que intente encontrar los puntos flacos de Israel y acentuarlos. Y este es el significado de la maldición. Maldición significa encontrar las flaquezas, las debilidades del otro y explicarle a Dios que tales pecadores no son dignos de recibir su protección. Esto es el significado de la maldición. Tú eres una persona floja, una persona mala, has cometido tales pecados y por lo tanto no te mereces que Dios te ayude. Otra vez creo que has sido tú que te has quedado sin conexión. He visto que los demás estaban conectados, Miquel, y tú eras el único que habías desaparecido del mapa. Creo que ha sido un problema tuyo. Si los demás han tenido problemas con el sonido, que me lo digan ahora, por favor, porque estoy intentando comprobar. Se oye bien, ¿verdad? ¿No ha habido interrupción, Naomi? ¿Ha habido interrupción o no? Ok, me están chupando el internet. Vale, esto sí. Puede ser que sí. Entonces, yo también, cuando yo doy clase aquí, todos los demás cierran su internet. Okay, porque si no, no hay forma de transmitir. Ok. Entonces, repito que este es el significado de maldición. Maldición significa encontrar las flaquezas y explicarle a Dios que tales pecadores no son dignos de recibir su protección. Efectivamente, cuando se mencionan las debilidades y los fallos de una persona, puede causarse que esta persona, en una terrible reacción psicológica, pierda toda su vitalidad y sus ganas de superarse y se rinda a su sino, a su mala suerte. Justamente la semana pasada oí
me enviaron un relato verídico de una persona que luego se convirtió en un gran rabino, pero por un insulto que recibió cuando era joven, cuando tenía 17 años, estuvo desconectado de la vida prácticamente durante 4 años, se convirtió en una especie de hippie amargado que solamente para ganarse la vida dibujaba la cara de los turistas en Tel Aviv y les tocaba un poco la guitarra hasta que alguien consiguió devolverle la vitalidad. Pero hay que saber que esto, cuando una persona le debilitan, o sea, le encuentran una flaqueza y le dicen, a causa de esta flaqueza tú no sirves para nada, esto puede matar a la persona. En el judaísmo está terminantemente prohibido maldecir a alguien y se guarda solamente para casos muy extremos, que sería difícil explicar aquí ahora. Pero lo que sí quiero decir que está prohibido también hablar de los defectos de otra persona. Terminantemente prohibido hablar de los defectos de otra persona, por lo que estamos viendo aquí, porque esta persona puede causarle esto una reacción psicológica y que pierda su vitalidad, o incluso si pierde solamente un 10% de su vitalidad. Esto también es un asesinato en parte, parcial, un asesinato parcial. Esto también está prohibido. Bueno, en el caso de Bilam, que viene a maldecir a Israel, estas maldiciones no surgieron efecto. Al contrario, el Creador las convirtió en bendiciones. Al igual que los defectos y las flaquezas, pueden potenciarse y convertirse en cualidades positivas, como han descubierto los científicos modernos al estudiar el significado de las deficiencias cognitivas o intelectuales o incluso las afectivas, que son capaces de fomentar funciones adicionales o complementarias que contrarresten e incluso optimicen los puntos dañados. Esto lo han descubierto hoy en día y esto es lo que hizo el Creador con las maldiciones de Bilam, las convirtió en bendiciones. Exactamente. Muy bien, entonces volviendo a nuestro texto, dice Yiftach que dice Yiftach que Balak tenía sus buenas razones desde su punto de vista nacional, tenía miedo de que Israel le atacara y por lo tanto tenía razón para luchar contra Israel y a pesar de todo no lo hizo. Mientras que tú, rey de Amón, no tienes ningún motivo para atacarnos, por lo que tu suerte no puede ser mejor que la de Balak. Ok, entonces este era el siguiente punto de vista. Y vamos a por el quinto punto de vista. Versículo 26. O sea que Yiftach le está dando 6 razones al rey de Moab por las cuales no le conviene atacarnos. Lo que estás haciendo es un error. No te conviene atacarnos. Ya le hemos dado 4 razones, ahora vamos a por la quinta. Versículo 26. Al habitar Israel en Heshbón y sus pueblos, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están junto al río Arnón, 300 años, ya llevamos 300 años, ¿por qué no las salvaste en este tiempo? Llevamos aquí ya 300 años. ¿Qué has hecho tú durante estos 300 años? O tú, o tu padre, o tu abuelo, o tu tatarabuelo. ¿Por qué no intentasteis salvar, apoderaros de nuevo de estas ciudades?
y yo no he pecado contra ti, tú me estás haciendo mal al luchar contra mí. ¿Qué son estos 300 años? Han pasado unos 300 años, no es exacto, desde aquella batalla de Moshe en que derrotó a Sihón, el rey del amorreo, y conquistó lo que antes habían sido tierras de Amón y Moab. Esto ocurrió en el último año, justo antes de atravesar el Jardín, y aquí tenéis el cómputo: Yoshua 27 años, Otniel 40, Ehud 80, Dvorah 40, Gidón 40, Abimelech 3, Tolá 23, Yair 22, y ahora los 18 años que sufrimos la opresión de Amón, otros 18 años. En total nos da 293 años. No, es mucho más tarde. Moshe levantaba y bajaba la vara. Esto fue justo al salir de Egipto, muy cerca de la frontera con Egipto. Al principio de los 40 años, yo estoy hablando de una batalla que tuvo lugar al final de los 40 años, en la parashá de Jucat, que vais a leer esta próxima semana en la diáspora, en el capítulo 21, casi al final del capítulo 21 del libro de Bemidbar, ahí aparece esta batalla contra Sihón. En total han pasado 293 años. En todo este tiempo tenías tiempo para intentar conquistar de nuevo estas tierras. Este es un punto de referencia muy importante, junto con la fecha de la construcción del templo de Shlomo en el año 480 de la salida de Egipto, para reafirmar las fechas que estamos viendo a lo largo de nuestro libro. O sea, estas fechas que estamos viendo aquí, 27, 40, 80, etcétera, sabemos que podemos y debemos contarlas de este modo, porque ahora aquí, al final de estos 18 años de opresión bajo Amón, que vamos a solucionar ahora dentro de un momento, nos dice Yiftach que han pasado 300 años, más o menos 300 años. Él no llevaba el cómputo exacto, pero sí lleva un cómputo bastante exacto. Demuestra también el grado de la memoria nacional en los individuos de la época y el nivel de importancia que se le da a la exactitud histórica, a diferencia de otros pueblos que no les preocupa añadir ceros a su historia nacional para darse más importancia. Esto en el Oriente se da muchísimo, en que los reyes y las naciones se añaden ceros a su historia para darse más importancia. Y está pasando por aquí un helicóptero y creo que está haciendo ruido. Ok, entonces este ha sido el quinto punto. Y el último, sexto y último punto: juzgue el Señor, el juez, hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Juzgue el Señor, el tetragrama, el Dios de Israel, que es el juez. El Dios de Israel es el gran juez. Lo que le interesa es la justicia, porque es el único modo de llegar a la verdadera bondad. Porque la injusticia no es buena. Cuando hay injusticia, todos se sienten mal. El que se apodera de algo de un modo injusto tampoco se siente bien. Se siente tal vez, ¿cómo se llama esto? Prepotente. Pero esto no es una buena cualidad, no se siente bien. Las injusticias no son buenas, por lo tanto, la justicia es la verdadera bondad. Ya lo vimos desde el principio con Abraham. El Creador le ama porque se trata de un hombre que busca la justicia. Como vemos en el capítulo 18 del Génesis, versículo 19,
Y por eso el Creador tiene que explicarle a Abraham el motivo por el que va a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Habrá una larga discusión, Abraham protesta hasta que el Creador le convence. Y hay que estar al nivel de Abraham, buen conocedor de toda la maldad que había en aquellas ciudades. Abraham tenía su tienda plantada en la carretera principal que va en dirección a Sodoma y Gomorra. Y toda la gente que iba en dirección desde la tierra de Canaán, en dirección a estas ciudades, tenía que pasar por al lado de la tienda de Abraham y se enteraba de todo. Esto se ve en el capítulo 18, lo que hemos visto antes, del libro del Génesis y en el capítulo anterior. Ahí se ve que Abraham estaba sobre el camino que lleva en dirección a Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, sabía perfectamente toda la maldad que había en estas ciudades. Y hay que estar al nivel de Abraham como para luchar, para intentar encontrar una excusa que permita no tener que destruir estas ciudades. Tal vez un núcleo de 10 personas positiva en cada ciudad pueda salvarlas. Bueno, esto es la discusión que tiene Abraham con el Creador y Dios le da la razón. Si hubiera 10 personas positivas, entonces ellas salvarían a toda la ciudad. Por estas 10 podríamos salvar por lo menos una de las ciudades, pero no hay ni siquiera esto. Volvamos a lo nuestro. El pueblo de Israel ha heredado estas cualidades y el Dios de Israel es conocido como el juez. No como entre los griegos, que consideraban juez a su Zeus, como en la famosa fábula de Esopo, cuando en realidad este Zeus no era más que un grandullón pervertido que no tenía escrúpulos en engañar a su esposa hermana Hera con las ninfas o robando las mujeres de los humanos. ¿Qué clase de juez es este? ¿Cómo te puedes fiar de un juez así, que es tan pervertido, que no le importa engañar a la gente? No tiene nada que ver con el Dios de Israel, es algo completamente diferente. Podemos añadir esta precisión equitativa de la justicia a lo que acabamos de ver sobre el sentido de la precisión histórica, para entender un poco mejor las cualidades que nos definen como pueblo. A nosotros nos gusta precisar, ser exactos, tanto en la historia como en la justicia. Somos quisquillosos en todo esto. Esto es parte de nuestra identidad nacional. Hay que tenerlo en cuenta para entender lo que es el pueblo de Israel. Ser quisquillosos en estos temas. Muy bien, entonces hemos visto todo lo que explica Yiftach al rey de los amonitas, pero esto no sirve para nada. No escuchó el rey de los hijos de Amón las palabras de Yiftach que le envió. Versículo 29. Y el espíritu del Señor vino sobre Yiftach y pasó por Gilad y Menashe, luego pasó por Mitzpe de Gilad, y de Mitzpe de Gilad fue donde estaban los hijos de Amón. Y Yiftach hizo un voto al Señor y dijo: si entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá: el saliente que salga de las puertas de mi casa hacia mí al volver yo en paz de los hijos de Amón, será para el Señor, y lo elevaré como elevación. Vayamos por partes porque esto es importante entenderlo correctamente. Vamos primero por el voto. Está prohibido. ¿Cómo? ¿Se escandalizaría a quién? ¿No entiendo? No entiendo qué dices, Miquel. Está prohibido hacer votos.
mientras no se trate de situaciones extraordinarias, en que la persona se siente en grave peligro y hace el voto para involucrar al Creador en su situación. El cumplimiento del voto debe ser escrupuloso para evitar las graves consecuencias especificadas en el libro de Kohelet. Así dice el libro de Kohelet, Eclesiastés, capítulo 5, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, pues no hay deseo en estúpidos. Lo que votes, cumple. No seas estúpido. No hagas votos. Esto es de tontos, es de idiotas. No hagas votos. Y si ya haces un voto, cúmplelo lo antes posible. Mejor que no hagas voto. Que lo hagas y luego no lo cumplas. No dejes a tu boca que haga pecar a tu carne. Y no digas ante el ángel que ha sido un error. ¿Por qué debe enojarse Dios por tu voz y destruya la obra de tus manos? O sea, que cuando cometes un voto y luego no lo cumples, va a venir el ángel para castigarte, para destruir la obra de tus manos. ¿Qué es exactamente la obra de tus manos? Dejémoslo ahora. O sea, es peligroso. Es verdad que este libro de Kohelet lo escribió el rey Shlomo, no existía aún en tiempo de Iftach, pero la norma ya era conocida porque ya aparece la prohibición del voto, ya aparece en la Torah. La norma es conocida, es terriblemente peligroso comprometerse a algo ante el Creador y luego no cumplirlo. Mejor te callas y haces lo mejor que puedas, sin compromisos. Como la mayoría de personas incultas, Yiftach siente pánico ante estos peligros. No los físicos, porque es un guerrero curtido, sino los peligros espirituales. Y por lo tanto, en caso de habérsele escapado un voto, lo cumplirá a rajatabla para salvarse del peligro. Si hubiera estudiado, conocería las condiciones y podría hacerlo más conveniente, como veremos a continuación. ¿Cuál es el voto? ¿Cuál es el voto? Sucederá el saliente que salga de las puertas de mi casa hacia mí, al volver yo en paz de la guerra contra los hijos de Amón, será para el Señor y lo elevaré como elevación. ¿Qué significa exactamente esta frase? Vamos a ver. ¿Qué intenta hacer Yiftach? ¿A qué o a quién se refiere? Parece ser que Yiftach no piensa demasiado. Hace un voto sin pensar ni en las condiciones ni en las consecuencias. Y esto es muy peligroso. Esta declaración suya puede tener diferentes significados y él no se define por ninguno de ellos. Aunque parece ser, según el Midrash, que tiene uno muy claro en mente, pero no se define, no lo dice. ¿Y cuál es el significado que tiene en mente? Que el primer animal doméstico digno de ser sacrificado que salga de las puertas de mi casa será elevado en ofrenda de elevación, en una ola. No es un voto a Molech. Él no tiene ninguna intención de sacrificar una persona humana. Él está claro que tiene la intención de sacrificar un animal doméstico digno. Exactamente, esto lo vamos a ver ahora a continuación, Francesc. Muy bien, muy buena tu intervención, pero vas a ver que está claro que se refiere a otra cosa. Él se refiere al primer animal doméstico digno de ser sacrificado que salga de las puertas de la casa.
y él lo quiere ofrecer al Señor en ofrenda de elevación, ofrenda de olá. Esto es lo que tiene en mente y no piensa en otras posibilidades, porque es una persona inculta, no piensa, es una persona que no está acostumbrada a pensar. Pero al no definir su voto, puede entenderse también como si se refiriera a cualquier tipo de animal, tanto si es digno de ser sacrificado como si no lo es, un perro o un cerdo, o incluso si el saliente es una persona humana. Y ahora vamos a ver punto por punto lo que ocurre en estos casos. ¿Qué podemos hacer en caso de que se trate de un animal impuro? Él ya ha dicho su voto, ya ha hecho su voto. Y ahora nosotros tomamos un voto así, un bulto de voto, ¿y qué hacemos con él? Si se trata de un animal impuro, ¿qué hacemos? Por supuesto que al no ser digno de ser ofrecido, lo único que puede hacerse es traerlo al tabernáculo y que el tesorero del tabernáculo lo subaste al público y con el dinero se compre un animal que sea digno de ser ofrecido. ¿Ok? ¿Entendido? Esto es lo que se hace en este caso. Precisamente ahora, no sé si sabéis que hay una costumbre que está bastante extendida, empezó hace un poco más de 100 años, de estudiar una página cada día del Talmud, por orden, por supuesto, y ahora precisamente estamos estudiando el tratado talmúdico que se ocupa de este tema precisamente. ¿Qué ocurre cuando alguien ofrece un animal impuro al templo o al tabernáculo? ¿Qué se hace exactamente con él? Y esta es la respuesta. El tesorero lo subasta al público y luego con el dinero se compra un animal, un cordero o un buey que sea digno de ser ofrecido. Pero para esto bastaría con que él mismo dijera que ofrece su precio al tabernáculo. Bueno, esto no importa. Ok, y en caso de que salga una persona, ¿qué hacemos en este caso? Una persona que dice, yo ofrezco mi hijo al templo, a Dios. Lo que se entiende que ocurre en este caso, aunque no fuera su intención. En caso de que salga una persona humana que por supuesto tampoco puede ser convertida en sacrificio, puede traducirse el voto en que su vida quedará dedicada al servicio del tabernáculo sin tener vida privada. Oh, pero esto no puede hacerse con cualquier persona, sino tan solo con los esclavos cananeos cuyo cuerpo es propiedad del amo, pero no con personas libres, sobre los cuales, como bien ha dicho Francesc, no tiene ningún derecho de decisión. Tú no puedes decir a una tercera persona que tiene que ir a hacer tal cosa o tal otra. ¿Quién eres tú para decirle una cosa así? Solamente si se trata de un esclavo que tenía propiedad, el amo tenía propiedad sobre el cuerpo del esclavo, puede venderlo, puede hacerle con él, sin maltratarlo, puede hacerle cualquier cosa, puede decirle, en lugar de trabajar ahora aquí con las flores, te vas a ir a trabajar con la basura. Y también puede decirle a partir de ahora vas a quedar dedicado al tabernáculo. Esto es lo que hizo Yoshua con los gibonitas que le engañaron, y entonces él dijo, bueno, entonces ahora vosotros vais a ser siervos nuestros y vuestro servicio va a estar dedicado al servicio del tabernáculo. Es exactamente lo que hizo Yoshua, porque eran esclavos cananeos, precisamente lo que hizo Yoshua, pero no con personas libres, sobre las cuales no tiene ningún derecho de decisión. En este caso, podría aplicarse una de las dos opciones siguientes. La primera opción es
traducir su precio en dinero que será entregado al tabernáculo para que puedan comprar con él un sacrificio. Se trata del precio de una persona que una persona como él tendría en el mercado de trabajo. Cada uno de nosotros tiene un precio en el mercado de trabajo. Nos sacan al mercado de trabajo, tú quieres ser maestro, tú quieres ser orfebre, tú quieres ser cualquier cosa y te clavan un precio. Tú vas a ganar 10 euros o 100 euros o 1000 euros cada día o cada hora o cada año. Te dan un precio en el mercado. Y este es tu precio, y este precio tuyo, tú has dicho tal persona consagrada al templo, entonces te refieres a decir que su precio, yo lo voy a pagar su precio al tabernáculo. Y esto está muy bien. O también podría referirse al valor especial mencionado en el último capítulo del libro de Vayikra, en el capítulo 27, y este valor cambia tan solo con la edad o el sexo de la persona sin tener en cuenta sus cualidades físicas o intelectuales. Y veamos así aquí cuál es el valor a partir de un mes de vida. El primer mes no tiene ningún valor porque no sabe si va a sobrevivir o si se va a convertir si se va a morir. Había mortalidad infantil en aquellos tiempos, como ya sabemos. Por lo tanto, solamente a partir de un mes. De un mes a los 5 años, 5 shekel para valor o 3 para mujer. De los 5 a los 20 años, 20 shekel para varón y 10 para mujer. De los 20 a los 60, 50 shekel para varón y 30 para mujer. Y de los 60 hacia arriba, 15 shekel para varón y 10 para la mujer. Ya veis que cuando una persona pasa de los 60 años, la mujer no desciende tanto como el varón. Bueno, esto ya es para otra discusión, no la de ahora, pero está claro que en ningún caso no puede interpretarse como que se sacrifique a una persona humana. No, estas normas están en la Torá. He dicho, en el último capítulo del libro del Levítico, el capítulo 27. Puedes verlo tú mismo, ahí están estas normas. Ahora, por ejemplo, yo ya he pasado de los 60 años, o sea que yo valgo 15 shekels, mientras que mi mujer aún tiene 58 años y por lo tanto ella vale 30 shekels, el doble que yo. Esto es terrible, pero bueno, no pasa nada, ya lo hemos superado. Está en broma. En el Talmud hay dos opiniones sobre lo que hizo Yiftach con este voto suyo. En el Talmud hay dos opciones. Según Rabbi Yohanan, debía entregar su valor en dinero al tabernáculo de su hija, que es lo que salió. Su hija salió primero. Entonces, él tenía que haber entregado su valor en dinero al tabernáculo. Y según Rabbi Shimon ben Lakish, no estaba obligado a nada en absoluto, pues el voto tal y como lo había expresado no podía cumplirse en su hija, no podía degollarla, por supuesto, y por lo tanto este voto no tiene ningún valor, no tienes que hacer nada en absoluto, te lo pasas por alto. Pero Yiftach no tiene ninguna noción de estos temas. Y para él solo existe la primera posibilidad, la de convertir el saliente en sacrificio, degollarlo. Y esto es terrible. ¿Cómo es posible que entienda una cosa así? Versículo 32. Y atravesó Yiftach a donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y el Señor los entregó en su mano y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minnit, 20 ciudades, hasta Abel Kramim, y fueron sometidos los hijos de Amón delante de los hijos de Israel.
Sí, todo lo que está en la Torá significa algo para nosotros. Esto que significa, ya he dicho antes, que nosotros no nos vamos a meter en este tema de los valores, lo dejamos para otra ocasión. Francesc, que estoy de acuerdo con lo que tú dices, esto lo veremos a continuación, no sé si me va a dar tiempo ya en esta clase, en esta semana o la semana que viene, pero vamos a ver todo esto que estás mencionando tú ahora, esto lo vamos a ver a continuación, lo vamos a explicar. Vamos a ver solamente, para terminar la clase de hoy, vamos a ver esto, el mapa este que ocurre aquí. Todas estas ciudades que hemos mencionado aquí están al suroeste de Rabá, en dirección a Aroer, junto al río Arnón, que hacía frontera con Moab. Voy a mover un poco el texto para que se vea bien el mapa. Aquí estamos. Aroer está aquí junto al río Arnón. El río Arnón hace un valle muy profundo. Aquí, al sur de este río Arnón, está el reino de Moab, que no fue conquistado por nadie. Están aquí los moabitas, al sur de Arnón. Aquí, más en el norte, está el río Yabok. El río Yabok está por aquí. Esta era la frontera norte del reino de los amonitas. No confundirse. Los moabitas al sur, los amonitas llegaban hasta aquí en el norte. Y este territorio de aquí en medio fue el territorio que fue conquistado por los amorreos, por Sihón, el rey de los amorreos. Aquí está la ciudad de Rabá, Rabat Amón, o como se llama hoy en día, Amán. Los árabes la llaman Amán, lo que es hoy en día Jordania exactamente. Y está claro que los amonitas se quedaron aquí con un pedacito, con la ciudad de Rabá y con algunas aldeas aquí alrededor, y en dirección al desierto mucho más terreno. Pero todo este territorio de aquí había sido conquistado por Sihón, y luego los hijos de Israel lo habían conquistado de manos de Sihón. Heshbón era la antigua ciudad, la antigua capital de Sihón, la veis aquí, Heshbón, y la ciudad de Medva, Madaba, es famosa por el mapa en mosaico que se encontró en ella, la ciudad de Medva. Ok, entre Rabá, la capital de los amonitas, y el río Yardén, está la zona de Yazer, que ya vimos hace poco. Esto estaba en manos de los hijos de Israel. Al norte de Yabok está Mitzpah, que es el campamento de donde sale Yiftach y a donde regresa Yiftach. Al norte del río Yabok está Mitzpah, que a veces aparece como Mitzpeh. Mitzpeh es masculino y Mitzpah femenino, pero en realidad es lo mismo. Traducida al griego como Skopia, que significa atalaya, junto al lugar en que Jacob luchó con el ángel y le tocó la pierna, etc. Esto ocurre aquí arriba en Mitzpah, junto a Mitzpah. De aquí, Yiftach sale de allí a la guerra y allí regresa al final de la guerra. En el texto que hemos visto ahora se mencionan 3 ciudades: Aroer, Minit y Avel Kramim. Aroer está aquí, Minit está aquí y Avel Kramim está aquí. No sé si veis el puntero. Aroer aquí, Minit está aquí y Avel Kramim aquí. Y dice que hay 20 ciudades de por medio entre Aroer y Minit. Hay 20 ciudades que los amonitas habían conquistado
y ahora Yiftach tiene que reconquistarlas. Las tres ciudades mencionadas en este versículo, por lo menos una y tal vez más, están dentro de la zona conquistada por Israel en tiempo de Moshe, y en la que se asentó la tribu de Reubén. Por lo que parece ser que los amonitas las habían ocupado durante los 18 años de opresión mencionados en el capítulo 10, versículo 8, capítulo anterior, en los que afligieron y quebrantaron a los hijos de Israel, y no se hace mención de las ciudades importantes como Medba y Heshbón, que al parecer habían quedado fuera de la invasión amonita. Da la impresión de que Yiftach no entró porque no pudo o porque no quiso al país de los amonitas, siguiendo la profecía y la prohibición que ya vimos la semana pasada, que no te daré de la tierra de los hijos de Amón, no te daré de su tierra. Vemos algo interesante también, que los amonitas están amenazando a Gilad. Gilad es la zona de aquí. Cuando vemos el paisaje desde aquí, desde mi ciudad de Shiloh, subiendo un poco a la montaña que está justo al lado de Shiloh, puede verse el paisaje de aquí, del otro lado del Jardín. Hay aquí un valle, el valle del Jardín, y se ven las montañas al otro lado del Jardín. No entra aquí dentro del mapa, la foto que he sacado yo de aquí, de Google. En la zona del norte, cuando está la zona del Golán, es un paisaje completamente diferente al paisaje que hay aquí de las montañas de Gilad, que llegan más o menos hasta aquí. Y luego a continuación vienen las montañas de Moab, que son mucho más altas y también tienen un aspecto completamente diferente. Y por lo tanto, la zona de aquí se llama el Gilad, y viene el rey de Amón, y parece ser que ha conquistado precisamente, ya ha conquistado la zona que antes pertenecía a Moab. Y viene Yiftach y lo reconquista ahora para Israel. Tiene que dar todo este paseo por aquí para llegar hasta aquí abajo y hacer la reconquista. Mientras que en esta zona de aquí, que es la que parecería más amenazada, yo buscaría estas ciudades de Aroer y Minit y Abel Kramim, las buscaría por aquí entre Rabá y Mitzpah, pero no, están aquí más al sur. Por lo tanto, parece ser que lo que había hecho el rey de Amón, en primer lugar había conquistado la zona o parte de la zona entre su capital Rabá y el país de los moabitas, que aún están aquí los moabitas, y es la zona en que vivía la tribu de Reubén, y ahora está amenazando en dirección al norte. Y ahora es cuando, y esto ocurre durante estos 18 años, van ocupando, no sé si por medio de batallas o por medio solamente de amenazas, pero de todos modos están ocupando y presionando duramente al pueblo de Israel que vivían en esta zona. Y ahora están atacando en dirección al norte y están amenazando aquí la zona de Gilad, pero parece ser que no hay conquistas aquí de los amonitas, aún no hay conquistas aquí. Y por lo tanto, la batalla de Yiftach es solamente aquí en esta zona del sur. Muy bien, aquí se nos ha acabado el tiempo, tenía programado continuar un poco más, pero no nos da tiempo. Y por lo tanto, aún no hemos llegado al final de Yiftach, aún no hacemos el resumen, lo veremos a continuación, si Dios quiere, la semana que viene. Os espero a la misma hora, si Dios quiere, y ya veremos el final de la historia, que es importante verlo también, y las conclusiones, como me está pidiendo aquí Miquel, que también espero poder darlas. Muchas gracias por vuestra atención.
Shalom, shalom, buenas noches a todos.